No solo del castillo, sino de todos los restos arqueológicos que tenemos aquí por los alrededores. Ella va a ser la que nos va a guiar, nos va a dar unas explicaciones muy interesantes de los últimos hallazgos aquí en el castillo y demás. Una cosita que quiero significar es que, por favor, no nos salgamos del itinerario que vamos a hacer, porque vamos a entrar en la torre que nos han abierto amablemente los que están trabajando aquí, la empresa que está trabajando, porque eso está cerrado todavía porque no han terminado los trabajos. Por favor, no corretear por las inmediaciones ni nada, sino vamos a seguir el itinerario que nos va a marcar Pepi Contreras. Yo le cedo ya la palabra a Pepi que comience con su explicación. Buenos días a todos. Es un placer estar hoy con vosotros aquí. La mayoría os conozco, como ya decía antes Moreno Vega. Vamos a visitar hoy el Castillo de Jimena, mejor dicho la Villa Fortaleza de Jimena. Agradeceros vuestra presencia, como ya digo. Como también ha comentado Moreno Vega, tenemos que tener mucho cuidado porque están todavía realizando los trabajos de puesta en valor del castillo. Todos sabéis que se han acometido unas obras en los últimos meses, en los últimos años, primero unas campañas arqueológicas y después ahora se está poniendo en valor los restos arquitectónicos ya existentes y los encontrados en las últimas campañas. Sí tenemos que tener mucho cuidado, como decimos, porque nos vamos a encontrar restos de andamiaje todavía colocados en todo el recorrido y bueno, pues nos gustaría que realmente hubieran estado acabados ya la obra para que realmente pudierais contemplar con toda la belleza que se merece este rico patrimonio que nosotros tenemos el placer de tener en nuestra localidad. De todas formas, le invitamos, ¿verdad, Moreno?, a las jornadas de historia que se van a celebrar el 13, 14 y 15 de junio, en la que esperemos que bueno, las obras estén prácticamente realizadas y que podáis contemplar, junto con los arqueólogos y arquitectos del proyecto, pues toda la obra. Bueno, pues ya paso directamente a comentar un poco el lugar donde nos encontramos. Todos sois ya conocedores prácticamente de la historia de Jimena. Sabéis que este monte en el que nos encontramos se llama el Monte San Cristóbal, el Cerro San Cristóbal, y que ha tenido una larga ocupación a lo largo de toda la historia, incluso de la prehistoria. Aquí se han encontrado restos de pinturas rupestres, las cuevas de Chinchilla, y si después nos asomamos a la ruta que hicisteis ayer por el río, enfrente tenemos Apeadero y ahí tenemos las importantísimas pinturas de la Laja Alta. De ahí hasta el momento actual, pues una ocupación continuada. Si lo importante tiene el castillo de Jimena, la Villa Fortaleza de Jimena, es que ha tenido una ocupación continuada, prácticamente hasta el siglo XVI, en el cual la población, ya tenemos una relajación de enfrentamientos entre cristianos y árabes, y ya la población deja de vivir en todo el solar del castillo, porque no olvidemos que estamos hablando de una villa fortaleza. Villa como ciudad, viven dentro de la fortaleza y las habitaciones y las casas que ahora después de esta última reforma vamos a poder comprobar perfectamente, la gente vive aquí. Es cierto que en los arrabales también hay indicios de poblaciones, pero la gente vive aquí. Es después unas reformas durante las guerras napoleónicas que se hacen unos cambios colorcéticos que también pasaremos a comentar. Pero lo bello es que tenemos una larga historia de ocupación de todo este solar. Nosotros cuando hemos entrado en las últimas décadas aquí veíamos todo muy abandonado y nos parecía bueno que estuvieron los romanos, estuvieron los árabes, nada más. Yo os comento que es una larga ocupación, que es lo interesante. Los propios arqueólogos se quedan alucinados cuando empiezan a acometer sus obras y empiezan a ver lienzos murarios de todas las etapas históricas. Se empiezan a encontrar restos del bronce final, que lo tenemos ahora cuando pasemos al final. Yo creo que las últimas obras que están realizando para que pasemos podremos ver un poco de muralla, paquetes de cerámica única, estamos hablando por lo tanto previo al siglo I a.C. Tenemos unos lienzos bellísimos que pasamos después a ver del primero antes de Cristo, de la era cristiana, con una factura, con una realización perfecta que marca incluso los más característicos helenopúnicos. Y ya después, a partir de ahí, llegan los romanos crean todo un lienzo de muralla reconstruido en la actualidad, primero con un aire más propagandístico, somos quien somos, llegamos aquí por nuestro Mare Nostrum y colocamos una super muralla para que la población autóctona vea lo importante que somos. Hay un segundo lienzo de muralla también romana en torno al siglo III y IV, seguramente realizada con otra intención. Los pueblos bárbaros
los francos, los alanos, están invadiendo toda la península ibérica y lógicamente van a tener que adelantarse y construir una muralla para ese posible ataque. Y a partir de ahí ya vamos pues un paso más, un escalón más en los ejes cronológicos, y tenemos pues desde los romanos bizantinos, con restos también importantes en el solar. A partir de 711 ya la invasión seguramente musulmana, que también crearían un uso, una ciudadela árabe en este enclave, y ya van apareciendo los restos que hoy conforman nuestro rico patrimonio monumental. A partir de ahí, Abderramán III seguramente la constituye dentro de su reinado. Entre el 1230-50 va a pertenecer a los reinos taifas de Sevilla, y seguimos en la rueda de la historia, marcando una época de esplendor bellísima, teniendo que ver con un pueblo bereber del norte de África, los benimeríes. Si habéis estado en el centro de Algeciras, vaya a comprobar esos restos arqueológicos bellísimos en el centro, que vendrían a tener relación cronológica con este mismo periodo. Y de aquí tenemos lo que es más palpable cuando llegamos aquí, ¿no? Nuestro pedazo de torre albarrana, nuestro elemento defensivo murario, los aljibes que después pasaremos a ver. Y luego hay una serie de avatares. Sabéis que estamos en una línea de frontera constante entre los árabes y los musulmanes, el reino nazarí de Granada y el reino musulmán. Porque efectivamente en esos años, entre el 1300 y 1400, mejor dicho, nos estamos moviendo, que en algunos años va a pertenecer a la corona Castilla, y en otros casos al reino nazarí de Granada. Incluso en un momento de unos 20 años, en el año 1431, el mariscal Pedro de Herrera, con las milicias de Jerez, hay un escrito muy curioso, si tenéis posibilidad de verlo, escala por la noche pues una de las murallas y accede al castillo. Está en manos cristianas durante unos 20 años, nuevamente pasa a manos musulmanas 4 añitos, 5 añitos, y vuelve a manos ya definitivamente cristianas, a mando de Enrique IV, y luego ya aparece pues el señorío feudal, lo que todos conocemos como la sociedad feudal del momento, siglo XV-XVI, a mano primero de los señores Alburquerque y más tarde de los Medina Sidonia, que eso ya nos va sonando más, ¿no? Más actual. Últimas mejoras del castillo. El castillo, como ya he dicho, se abandona, siglo XVI, la población empieza a vivir en la ladera, y hay unas mejoras cuando empieza el ataque de los franceses, en el caso del alcalde, que después pasaremos a comentar, y que es una idea también bastante curiosa y una mejora. Bueno, esto sería contaros un poco por encima cómo fue la evolución histórica del lugar donde nos encontramos. Ya he comentado que lo más importante son la evolución muraria, la evolución, por lo tanto, cronológica, que tiene el castillo de Jimena, y cómo va pasando desde los primeros habitantes que pudieran existir, que pintaran unas pinturas rupestres en la zona, pasando por, lógicamente, una ova libio-fenicia, que después va a pasar a una república obensi. O sea, se latiniza el nombre que ya estaba previamente puesto. Por lo tanto, hemos hecho un salto bastante interesante en la historia y hemos cogido un nombre. ¿Por qué tenemos referencia? Pues gracias a telas conmemorativas como las que tenéis ahí, que estáis viendo en esta puerta de acceso. Está escrita en latín y hace referencia, además esa está en unas condiciones bastante buenas, hace referencia a un testamento que un nieto, Lucio Herenio Cornelio Rústico, hace cuando fallece su abuelo Lucio Herenio Hereniano. Sabemos, por tanto, que se fecha en torno al primer siglo después de Cristo, y es una lápida conmemorativa que seguramente podría albergar pues, una estatua de un togado, perfectamente como el togado que se encuentra en la iglesia de la Misericordia, por ejemplo. Por lo tanto, los árabes, cuando llegan a esta zona, reutilizan el material que se encuentra. Si estamos hablando de que la mayoría de lo que veis ahora mismo es del siglo XIII, esas piedras estamos hablando del siglo I. Fijaros la diferencia. No tiene ningún problema. Ellos reutilizan el material. Esos grandes bloques de piedra que tenéis ahí pertenecen a construcciones de la época clásica, en la república obensi que existía en este emplazamiento. Y fijaros lo que digo, la importancia que tuvo tener. Cuando se constituye como república obensi en la época de Vespasiano, esta localidad tiene
su propio senado local, tiene su propio gobierno local, con sus virillas ediles, o sea, los mandatarios que existían en aquel momento para una ciudad regia como esta. De ahí la importancia que podía tener. Y de ahí algunas inscripciones. También, si buscáis en la literatura que hay ya sobre Jimena de la Frontera, vais a encontrar multitud de lápidas conmemorativas, algunas perdidas. El que dice Jaime Salso, estoy intentando buscar una que se llevaron al Museo Británico durante muchos años sin poder conseguir, pero gracias realmente a esos estudios que se hicieron ya en el siglo pasado, podemos conocer más sobre esos primeros momentos de la civilización clásica en Jimena de la Frontera.